Fui invitada para tratar con ustedes el tema de intervenciones en enfermería a pacientes o usuarios con esquizofrenia. Para empezar, pues tenemos que la esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta al paciente, pero no nada más al paciente, también a la familia y a todo su entorno social. A escala mundial afecta aproximadamente a 24 millones de personas, es decir, una de cada 300 personas. De acuerdo con la Secretaría de Salud, aquí en México afecta a cerca de 1 millón de personas. Alrededor de 3/4 partes de las personas a las que se les ha diagnosticado la esquizofrenia experimentan una recaída y aproximadamente 1/5 parte de estas personas tendrá síntomas a largo plazo. Y obviamente todo su entorno se ve afectado. Como les mencionaba hace rato, pues no nada más la familia, el trabajo, todo su entorno social, y llega a ser muy caótico para estos pacientes. Por lo general ese trastorno se presenta entre los 15 y 24 años, pero la mayoría de las veces es diagnosticado varios años después. Como yo les había comentado, no sé si lo recuerdan, en general para los padecimientos psiquiátricos pasan muchos años el que la persona llegue a un tercer nivel, a una especialidad, porque entre que tiene la negativa a aceptar que tiene algún tipo de padecimiento, entre que a lo mejor no da con el profesional adecuado que le pueda guiar para el tratamiento, entre que la familia rechaza que hay este tipo de padecimientos, entonces pueden pasar muchos años para que el paciente llegue a una especialidad. En los hombres hay aparición más temprana que en las mujeres. En ellas suele aparecer alrededor de los 20 años. Y de hecho en las mujeres ya con diagnóstico de esquizofrenia hay un segundo periodo donde le puede brotar otra vez los síntomas, que es durante la menopausia. Se cree que por todas estas cuestiones hormonales y los cambios que se presentan en la menopausia puede llegar este brote. A pesar de que existe una mejor respuesta clínica en las mujeres que en los hombres, en cuestión de género se da al parejo, tanto en mujeres como en los hombres es proporcional el padecimiento. La mayor incidencia se cree que es en las zonas urbanas, en las de menor nivel socioeconómico y zonas de migración, por estas situaciones de estrés que se viven, por la falta de dinero, por la falta de recursos. En el caso de los migrantes, pues todas las peripecias que atraviesan para poder llegar al lugar a donde ellos quieren llegar, entonces se cree que puede ser un predisponente para que exista con mayor frecuencia este padecimiento. Vamos a empezar definiendo los conceptos. Para empezar, vamos a ver qué es psicosis. Psicosis es un trastorno mental donde el pensamiento, la respuesta afectiva, la manera de relacionarse y comunicarse con los demás se encuentra alterada a tal grado que interfiere en el contacto con la realidad. Se manifiesta por alteraciones en el sentido de la realidad, por alucinaciones y por ideas delirantes. Pero quizás digan, ¿cuál es la diferencia entre estos tres conceptos? Bueno, pues una ilusión es una alteración perceptiva ante un estímulo externo real. ¿Qué quiere decir? Que en la realidad hay algo que existe, pero para el paciente lo ve de una manera distorsionada, como en el ejemplo de la imagen, ¿no? Está el celular, está el cable, pero a lo mejor él lo visualiza como que el cable es una extensión de sus venas de la mano. Entonces, el cable existe, sí existe físicamente, pero él lo está trastornando, de manera ilusoria a que es parte de su cuerpo. ¿Qué pasa con la alucinación? La alucinación es una alteración perceptiva de un estímulo externo, sin un estímulo externo aparente, que quiere decir que en realidad no existe en el exterior. O sea, el paciente ve algo que nosotros ni nadie más puede ver más que él solamente. Y en el caso de las ideas delirantes, hay una creencia falsa, irreductible a la lógica, fuera del contexto sociocultural. O sea, tiene el paciente toda una idea estructurada de algo que no existe o que no es. Por ejemplo, yo soy el Mesías ante toda esta gente que está aquí conmigo, porque Dios me indicó que yo voy a ser quien los vaya a guiar. Entonces, y esto también hay que ver que no sea parte de su entorno cultural del paciente, ¿no? A lo mejor por religión o por lo que sea, puede ser que exista esta creencia, pero si no es así, entonces es una idea delirante del paciente. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia?
La esquizofrenia es un trastorno mental complejo que afecta a la percepción, a la cognición, a las emociones, al pensamiento y el comportamiento. Por lo tanto, dificulta establecer la diferencia entre experiencias reales e irreales, pensar de manera lógica, tener respuestas emocionales normales y comportarse normalmente en situaciones sociales cotidianas. Es una enfermedad crónica que por el momento no tiene una cura definitiva, pero que llega a ser incapacitante. Sin embargo, con tratamiento se puede llevar el control de la enfermedad. Pero ahí está la situación de nosotros como personal de la salud, hacer que el paciente se apegue al tratamiento para que pueda llevar este control de la enfermedad, si no va a ser difícil. ¿Qué factores influyen en la aparición de la enfermedad? Se habla de factor genético. Entre más familiares tenga el paciente que padezcan alguna enfermedad, ya sea alguna enfermedad mental o en específico la esquizofrenia, va a ser más posibilidades de que la persona lo desarrolle. Es igual como la diabetes. No quiere decir que por el hecho de que a fuerzas de que un familiar tenga la enfermedad, forzosamente el paciente lo va a padecer. No, sí hay una predisposición muy elevada, pero no quiere decir que forzosamente la tenga que padecer la persona. Otro factor, factores perinatales. Puede ser que a lo mejor hubo mucho sufrimiento a la hora de nacer, provocó alguna lesión, o que a lo mejor es producto de una mamá ya de edad avanzada. En los neuroquímicos, a base de estudios se ha visto que se afecta todo el sistema dopaminérgico. En los factores socioambientales, pues que exista, la persona vive en una zona marginada, que haya drogadicción, que haya asaltos, que haya todo este tipo de situaciones, van a predisponer a que la persona, por estos factores estresantes, la pueda desarrollar. ¿Cómo se manifiesta? Se habla en la esquizofrenia de lo que son síntomas positivos y síntomas negativos. Entonces, se preguntarán cuál es la diferencia entre síntomas positivos y síntomas negativos. Bueno, los síntomas positivos son aquellos que no estaban presentes antes de la enfermedad y no se presentan en personas sanas, que son las alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser de varios tipos. Hay alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, pero en el caso de la esquizofrenia son más comunes las alucinaciones auditivas. En el caso de otro tipo de alucinaciones hay que ver bien si no son por alguna otra situación. Por ejemplo, en el caso de las alucinaciones audiovisuales, se presenta principalmente en las personas que consumen algún tipo de droga. Entonces hay que ver este contexto, si el paciente no ha consumido o no es consumidor asiduo de algún tipo de droga y que por eso las esté presentando. En el caso de las alucinaciones táctiles, normalmente cuando sienten que animales les caminan por el cuerpo o tienen algún tipo de insecto. Alucinaciones auditivas, también hay que ver si no tiene algún tipo de lesión cerebral el paciente y que por eso las esté presentando. Hay que ver todo el entorno, o sea, no nada más hay que ver el contexto de la alucinación, sino qué condiciones en general tiene el paciente. Si el paciente no tiene condiciones mentales inestables, que tenga algún otro tipo de conducta fuera de la realidad y solamente son las alucinaciones auditivas, pues hay que ver si a lo mejor no tiene algún otro tipo de lesión. En el caso de las ideas delirantes, hay igual de diversos tipos, como ya les había mencionado. Otra característica es el lenguaje desorganizado. Déjenme ver si funciona el audio que les había puesto, pero no sé. ¿Se escucha algo? ¿Sí le podrían subir un poquito al volumen? No, en lo absoluto. De hecho, hay o todo lo que se pueda ver. Adentro del aire es... todo lo que es todo. Muy simpático en realidad. Estaba hablando en ocasiones inapropiadas y mi mamá dice que es mejor un lápiz y no un crayón. Pero yo creo que el rojo ya no es el color de la sangre porque todo ha cambiado. Todo es diferente. Ustedes dos han cambiado. Deberían pensar en eso. A ver, déjeme ver si se escucha aquí. Pero yo puedo mirar a un punto en la pared y escurrirme por ahí, aunque solo lo hago algunas veces porque es demasiado pegajoso, pero él no es mi amigo. No en lo absoluto. De hecho, hay algo entre los dos, adentro del aire. Es muy simpático en realidad.
inapropiadas y mi mamá dice que es mejor un lápiz y no un crayón. Pero yo creo que el rojo ya no es el color de la sangre porque todo ha cambiado. Todo es diferente. Ustedes todos han cambiado. Deberían pensar en eso. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar, pero ese es el lenguaje desorganizado característico, ¿no? No llega a un punto en específico, habla de muchas cosas diferentes y uno no le puede entender porque no le encuentra lógica a lo que está mencionando. El comportamiento desorganizado o inclusive catatonia. En el caso de los síntomas negativos, son aquellas funciones que disminuyen o desaparecen después de la enfermedad o cambian, como el bloqueo del pensamiento. El paciente nos puede estar hablando y de repente quedarse callado, perderse, como se dice vulgarmente, y después retomar otra vez la plática. Aplanamiento afectivo, retraimiento social, escaso cuidado, apatía, anedonia, abulia. Entonces es muy característico de la enfermedad. El paciente se empieza a aislar, no se quiere bañar, no quiere platicar con nadie. Entonces, ¿qué nos dice el DSM-4? El DSM-4, en el nombre del capítulo Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, habla de la duración de los síntomas mínimo 6 meses. En cuestión de funcionalidad, hay un deterioro a nivel laboral, social y autocuidado. En subtipos, en el DSM-5 no se hace clasificación. En sintomatología, lo que ya habíamos mencionado, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento psicomotor anormal, síntomas negativos, alteración cognitiva, depresión e incluso manía. Anteriormente en el CIE-10 se hacía clasificación por subtipos como la paranoide, hebefrénica o desorganizada, la catatónica, la indiferenciada, la residual y simple. Pero actualmente ni en el DSM-5 ni en el CIE-11 se hace ya este tipo de clasificación. ¿Cómo es el curso de la enfermedad? En la fase inicial se presenta con síntomas negativos, siempre va a ser así. Posteriormente, si no se lleva un tratamiento, debutan los síntomas positivos. Igualmente, si no se sigue tratamiento, posteriormente se muestran actitudes y comportamientos extraños y termina con el aislamiento social total. Normalmente el tratamiento, cuando se tiene control del tratamiento en los síntomas positivos, en la mayoría de las ocasiones pueden persistir los síntomas negativos durante todo el curso de la enfermedad. Puede ser a lo mejor en menos intensidad, pero a veces siguen prevaleciendo los síntomas negativos. Bueno, y como toda enfermedad, pues hay que ver lo de los diagnósticos diferenciales. Que no sea una psicosis tóxica, quiere decir que no haya consumido algún tipo de drogas el paciente. Que no sea una psicosis breves y reactivas, que aparecen en forma brusca, repentina y se quitan de forma rápida y completa. Que no sea trastorno bipolar, que la aparición de la psicosis no coincida con síntomas depresivos o síntomas de manía. Que no sea un trastorno esquizoafectivo, aquí la aparición de la psicosis coincide con una alteración en el estado de ánimo del paciente. O que no sea un trastorno de personalidad, donde los pacientes tienen una adaptación anómala al medio que los rodea y viven con mucho sufrimiento esta situación. El tratamiento para una mejor eficacia puede ser tratamiento farmacológico con intervenciones psicosociales y dependiendo del curso de la enfermedad llega a necesitar la terapia electroconvulsiva. Es indispensable siempre iniciar el tratamiento después del primer episodio, ya que durante los primeros 5 años ocurren la mayoría de los cambios neurofisiológicos de la enfermedad. Entonces es importante iniciarlo entre más temprano y por lo menos tratar de mantenerlo durante 2 años para ver la estabilidad y de ahí continuar indefinidamente. ¿Cuál es la medicación principal para este tipo de trastornos? Pues son los antipsicóticos. Estos se clasifican en 2 tipos. Lo que son de primera generación, que normalmente son los primeros que se empezaron a utilizar. Estos son receptores dopaminérgicos en el D2. Son eficaces para reducir la mayoría de los síntomas positivos, pero en menor cantidad de los síntomas negativos, frente a los que prácticamente pues, son ineficaces. ¿Qué efectos adversos presentan? Se presentan efectos extrapiramidales,
sedación, cambios ortostáticos en la presión arterial, sequedad de boca, estreñimiento y dificultad para orinar. Estas se las agregué para más o menos entender el efecto de los efectos extrapiramidales. Como les había mencionado anteriormente, afecta todo el sistema dopaminérgico. Entonces, como afecta la vía mesocortical y la vía mesolímbica, en el caso de la vía mesocortical hay una hipoactividad. Entonces, es por eso que se presentan los síntomas negativos, los conductivos y los afectivos. En la vía mesolímbica hay una hiperactividad, por eso se presentan los síntomas positivos, como son delirios y alucinaciones. Entonces, ¿qué pasa con los antipsicóticos? Pues normalmente trabajan a esta área, la vía mesolímbica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Afecta también la vía nigroestriada y la tuberoinfundibular. Como la vía nigroestriada controla lo que es la motricidad y la está afectando, por eso se presentan los síntomas extrapiramidales. Y en la vía tuberoinfundibular afecta a la secreción de hormonas, principalmente la prolactina. Por eso algunos pacientes, no todos, pero algunos pacientes masculinos con estos medicamentos empiezan a presentar galactorrea, pero es parte de los síntomas secundarios. En el caso de los antipsicóticos de segunda generación no atípicos, el bloqueo es selectivo, entonces su eficacia sobre los síntomas positivos es con menor producción de síntomas extrapiramidales, al mismo tiempo que también producen bloqueo serotoninérgico, que explicaría su eficacia sobre los síntomas negativos y los trastornos del ánimo. Entre los efectos secundarios, más que nada son más metabólicos que extrapiramidales. Presentan problemas cardiovasculares, aumento de peso, mareos, hipotensión postural, cambios hormonales o disfunción sexual. Para la APA recomienda como primera elección para el tratamiento de la esquizofrenia los antipsicóticos de segunda generación, excluyendo la clozapina, porque la clozapina todos estos efectos metabólicos los produce con mayor severidad. Sí se llega a utilizar, pero en dado caso de que los demás antipsicóticos no hayan funcionado. Entonces, entre menos efectos extrapiramidales va a haber más efectos metabólicos. Entre menos efectos adversos tenga el paciente con el medicamento, va a tener más apego al tratamiento, porque esa es una de las causas de que los pacientes abandonen el tratamiento, porque no les gusta que empiezan a estar estreñidos, que empiezan a tener la boca seca. Entonces, cuando medio se empiezan a sentir bien, dicen, no, ya me siento mejor y dejo el medicamento. Entonces, por eso la APA considera como mejor opción los de segunda generación, para que tengan menos efectos y no abandonen el tratamiento los pacientes. Otros fármacos de ayuda que ayudan a potenciar la eficacia terapéutica de los antipsicóticos y para tratar síntomas residuales, incluyendo los síntomas positivos, negativos y afectivos. El litio, que es como reforzamiento para los antipsicóticos, las benzodiazepinas, que ayuda también a regular los ciclos de sueño y las cuestiones emocionales, los anticonvulsivantes, perdón, ahí se me fue una O, anticonvulsivantes, en dado caso de que por medio de estudios se encuentre alguna alteración a nivel cerebral, y los antidepresivos. Cuando hay poca respuesta al tratamiento por más de 6 semanas, y ya se le estuvo dando por más de 6 semanas, hay que ver la posibilidad de aumentar la dosis, si es que no se ha alcanzado la dosis máxima. También hay la posibilidad de combinar antipsicóticos. Esto no viene dentro de las guías, el hecho de combinar antipsicóticos, pero sí se hace en la práctica y se ha demostrado que en ocasiones da buenos resultados. Cuando de plano los pacientes son refractarios al tratamiento, quiere decir que de plano no les funciona ninguno de los tratamientos que les han puesto, entonces se opta por la clozapina. Pero también pueden ser otros medicamentos como el brexpiprazol o la risperidona. Y en dado caso de que de plano ninguno de estos tenga respuesta adecuada, se opta por el TEC. Los antidepresivos se utilizan si hay alguna comorbilidad psiquiátrica, y la interrupción de los medicamentos únicamente en dado caso de que haya efectos adversos.
De lo contrario, no se sugiere suspender el tratamiento, si no, no se va a poder ver la evolución con el paciente. En el caso de antipsicóticos inyectables, está la paliperidona de prolongación de 3 meses, el aripiprazol, la olanzapina y la paliperidona de efecto de 1 mes, que normalmente dan unos efectos más altos. De acuerdo a estudios que se han hecho, se recomienda que los antipsicóticos inyectables no se recomienden únicamente a los pacientes que no son adherentes al tratamiento, sino se recomienda en general para todo tipo de pacientes. Esto también va a depender de la economía del paciente, de la existencia del medicamento, pero son recomendables. Se recomienda también introducirlos tempranamente en el curso de la enfermedad. La paliperidona, como inicio, pueden iniciar con la mensual. Una vez que ya se haya estabilizado, si el paciente así lo acepta, pueden iniciar con una trimestral, y de hecho se están haciendo estudios para que haya una de duración de 6 meses. En el caso de la terapia electroconvulsiva, se realiza solo como tratamiento de su segunda elección, en dado caso de que de plano los antipsicóticos no funcionen. En casos de esquizofrenia con catatonia, en casos graves de intensa agitación o desorientación, cuando hay contraindicación para el uso de antipsicóticos, cuando hay una depresión secundaria o cuando hay un trastorno esquizoafectivo resistente al tratamiento. Obviamente, antes de la terapia electroconvulsiva se tiene que hacer una evaluación previa con historia clínica, exploración física, las constantes vitales, hemograma, determinación de electrolitos séricos y electrocardiograma. Tiene que haber una valoración por el área de la anestesia, tiene que haber el consentimiento informado. Hay que recordar, para todo procedimiento debe de haber consentimiento. Y hay que tener mucha precaución con los pacientes que ya tengan antecedentes de infarto al miocardio reciente, arritmias cardíacas, lesiones del espacio intracraneal o algún tipo de cardiopatía por los efectos que causa el TEC. En el caso de las intervenciones psicosociales, se trata de fomentar el cambio en el funcionamiento mental, conductual y relacional, con el fin de que el paciente tenga una vida más saludable y sea productivo a la sociedad. Entre ellas se encuentran la terapia cognitivo-conductual, psicoterapias de apoyo, psicoterapia dinámica, psicoeducación, intervenciones con la familia, rehabilitación cognitiva, entrenamiento de habilidades sociales, entrenamientos de la vida diaria. Recordemos que el paciente, cuando no lleva tratamiento, pues todas estas actividades las tiene totalmente afectadas, ¿no? De relacionarse con los demás, del aseo personal, inclusive de comer. Entonces, por eso el entrenamiento de todas estas actividades. Actividades expresivas, arteterapia, musicoterapia. En este caso, no sé si ustedes conozcan a Juanito. Juanito tiene un programa para los pacientes de aquí de lectura. De hecho, anda recolectando libros si alguno de ustedes quiere donar. Entonces, todo este tipo de actividades son de apoyo. Apoyo en inserción laboral. Se hizo un estudio hace algunos años acerca de insertar a todos estos pacientes con problemas de esquizofrenia al área de trabajo. Y entonces se llegó a la conclusión, sí se llegó a insertar a algunos, y se llegó a la conclusión de que esto puede ser posible siempre y cuando haya apego al tratamiento, haya apoyo familiar, porque de lo contrario va a ser muy difícil. También apoyo en las áreas de trabajo, que entiendan la enfermedad del paciente y que le den la oportunidad de trabajar en un área que no le genere tanto estrés para poder trabajar. Y apoyo con los recursos de la vivienda. Entonces, ¿qué pasa con la valoración de enfermería en pacientes con esquizofrenia? Pues para poder enseñar a un paciente todos los conocimientos que necesita y ser autosuficiente, necesitamos establecer una buena relación con el paciente, que necesitamos darle confianza y seguridad para que pueda apegarse y poder llevar el tratamiento. Siempre tenemos que hacer la presentación previa y la explicación de todos los procedimientos que vamos a realizar. Hay que reconocer bien los síntomas que va a presentar el paciente, tanto positivos como negativos, porque así se lo tenemos que hacer saber a él y también a la familia. ¿Por qué?
porque antes de llegar a una situación de brote psicótico siempre hay señales previas de que nuestro paciente se puede poner mal, ya sea por sus conductas, por la manera en que habla, por la manera en que se comporta, esa mirada a veces penetrante o que está viendo al vacío, o que no tenga un buen acercamiento con la persona que normalmente la tiene, con la mamá, el papá, el hermano. Entonces estos signos nos pueden estar indicando que va a venir algún brote psicótico o de alucinación o de este tipo. Por eso es importante nosotros como personal de enfermería saber reconocerlos para externarlos así al paciente. Evitar hacer bromas o comentarios para que el paciente nos responda de mala manera. Entonces, si nosotros no conocemos bien al paciente, hay que evitar este tipo de actitudes porque en lugar de ayudar, pues nos va a entorpecer la relación con el paciente. Vamos a evaluar el nivel de funcionamiento del paciente, de las actividades de la vida diaria, posibles riesgos cuando entra en crisis y el nivel de autonomía que tiene el paciente. En dado caso de que no tenga el nivel de autonomía suficiente, siempre hay que apoyarnos con la familia o el familiar más allegado. Nosotros también tenemos que evaluar el historial médico, la adherencia que tiene al tratamiento, lo que él siente que le ha funcionado el tratamiento, efectos adversos que ha llegado a presentar con los tratamientos que ha llevado, el historial de crisis anteriores, cómo se han dado, qué ha sucedido, en los casos que le ha llegado a presentar un brote o que le han llegado a internar en una sala de urgencias, hay que preguntar por qué fue lo que hizo, qué fue lo que vio, qué fue lo que sintió, si en dado caso lo llegaron a dar contención mecánica, si no. ¿Por qué? Porque todos esos antecedentes nos van a ayudar a saber cómo puede reaccionar nuestro paciente. Vamos a evaluar también el sistema de apoyo familiar porque desgraciadamente muchas veces no se cuenta con el soporte familiar adecuado, ¿no? Entonces, a veces quizás son pacientes que no tienen otro apoyo más que el papá, la mamá, y ya son personas de la tercera edad y no cuentan con nada más, ¿no? Entonces hay que ver todo ese contexto. Bueno, y en base a los diagnósticos de los dominios según la NANDA, en pacientes con esquizofrenia pues va a haber varios diagnósticos. Los más comunes que les puse aquí puede ser el control emocional inestable, de acuerdo a la cognición también, control de impulsos ineficaz, también relacionado con la cognición, deterioro de los procesos del pensamiento, deterioro de la comunicación verbal. En cuestión de percepción-cognición, alteración de la percepción sensorial, la NANDA nos pide que especifiquemos si es visual, auditiva, gustativa, táctil, olfatoria. En cuestión de autoconcepto, trastorno de la identidad personal. En la clase de imagen corporal, trastorno de la imagen corporal. En el caso de seguridad y protección, en clase de violencia, riesgo de violencia dirigida hacia otros, riesgo de automutilación, riesgo de suicidio. Todo esto va a depender del contexto en el que se encuentre el paciente. En el dominio del rol de relaciones encontramos el cansancio del desempeño del rol del cuidador, deterioro en la interacción social. En el caso de promoción a la salud, pues podemos encontrar que tiene disposición para la autogestión de la salud, para autogestionar su salud. Esto ya desde el momento en que el paciente está aceptando iniciar un tratamiento, ya es un foco de apoyo para poder seguir. En cuestión del afrontamiento y la tolerancia al estrés está la ansiedad, afrontamiento defensivo, afrontamiento inefectivo, afrontamiento incapacitante, negación, que es con lo que nos confrontamos muy comúnmente. En cuestión de las intervenciones, hay que facilitar los autocuidados, ayuda para el autocuidado. Hay que estar constantemente reforzando a su aseo personal, sobre todo, el baño diario, el aseo aseo bucal. En el caso de terapia cognitivo-conductual, entrenamiento para controlar los impulsos, establecer límites, manejo ante la conducta de autolesión,
modificación de la conducta de habilidades sociales, ayuda para el control del enfado, orientación de la realidad, escucha activa, potenciación de la socialización, clase para ayudar a hacer frente a situaciones difíciles, apoyo emocional, aumentar el afrontamiento, aumentar los sistemas de apoyo, intervención en caso de crisis, disminución de la ansiedad, distracción, técnicas de relajación, facilitar la presencia de la familia en dado caso de que les sea benéfico. Recordemos que no todos los familiares son de apoyo. Hay ocasiones en que hay familiares que en lugar de ayudar, pues perturban más al paciente. Entonces, esto hay que ver si le es benéfico, pues entonces facilitar la presencia de la familia, y si no, pues mejor evitarla. Intervención en casos de crisis, apoyo en la protección contra abusos. Recordemos que los pacientes con este tipo de padecimientos pues son aislados, son a veces abusados. Manejo ambiental, prevención de la violencia, manejo de ideas ilusorias, manejo de alucinaciones, de delirio, prevención del suicidio. También en cuidados de la vida, apoyo a la familia, apoyo al cuidador principal. Todas las personas que son cuidadores de algún enfermo en general y principalmente de enfermos con trastornos mentales, es un desgaste a lo largo del tiempo muy severo. Inclusive a veces los mismos familiares van a necesitar apoyo en cuestión de salud mental, porque es un desgaste muy fuerte. Entre estar todo el tiempo pendiente de estarlos cuidando, ver que se tome el medicamento, entre vivir las cuestiones de agresión hacia él o hacia las demás personas, entonces son factores muy, muy estresantes y que sí llegan a mermar la salud de la familia. Apoyo al cuidador principal, facilitar la implicación familiar. Y bueno, como se pueden sacar muchos diagnósticos de un solo padecimiento, aquí solamente les puse los ejemplos de 3 diagnósticos. Un diagnóstico real, que sería, en este caso, alteración de la percepción sensorial, en el caso de alucinaciones auditivas. Relacionado con desequilibrios bioquímicos por distorsión sensorial, como son las ilusiones o alucinaciones. Recordemos que les mencioné que hay alteraciones a nivel del sistema dopaminérgico. Manifestado por agitación, irritabilidad, cambios en la respuesta habitual a los estímulos, alteración de los patrones de comunicación y alucinaciones auditivas. Entonces, un diagnóstico real, de acuerdo a la NANDA, quedaría alteración de la percepción sensorial auditiva relacionado con desequilibrios bioquímicos por distorsión sensorial, alucinaciones auditivas, manifestado por agitación, irritabilidad, cambios en la respuesta habitual a los estímulos y alteración de los patrones de comunicación y alucinaciones auditivas. Un diagnóstico de riesgo podría ser el riesgo de violencia dirigido hacia otros relacionado con un historial de violencia contra otros, golpeó a su papá con una silla, historia de presencia de violencia familiar durante la infancia, historia de consumo de drogas y alcohol e impulsividad. Entonces, el diagnóstico de riesgo queda como riesgo de violencia dirigida a otros, relacionado con un historial de violencia contra otros, golpeando a su papá con una silla, historial de presencia de violencia familiar durante la infancia, historia de consumo de alcohol o drogas ilegales e impulsividad. Y dentro del diagnóstico de bienestar tenemos la disposición para mejorar la autogestión de la salud, manifestado por expresa deseo de mejorar el reconocimiento de los signos de la enfermedad, deseo de mejorar el reconocimiento de los síntomas de la enfermedad y deseo de mejorar la satisfacción en su calidad de vida. Entonces, de acuerdo a las intervenciones, el diagnóstico sería alteración de la percepción sensorial auditiva relacionado con desequilibrios bioquímicos por distorsiones sensoriales, ilusiones y alucinaciones, manifestado por agitación, irritabilidad, cambios en la respuesta habitual a los estímulos, alteración de los patrones de comunicación y alucinaciones auditivas.
buscamos que tenga un control del pensamiento distorsionado, indicado con interaccionar con los demás de forma apropiada. Lo tenemos en escala 1, deseamos aumentar a 3, que por lo menos a veces demuestre que interacciona con los demás de forma apropiada. Tenemos el indicador que muestra patrones de flujo de pensamiento lógico. Lo tenemos en 1, que por el momento no lo demuestra, pero en este caso sí deseamos aumentarlo a 5, porque necesitamos que el paciente no presente estos flujo en el pensamiento. El indicador que expone pensamientos basados en la realidad, igualmente lo tenemos en 1, pero deseamos que aumente a 5, que siempre demuestre que su pensamiento está basado en la realidad. Y en el indicador donde refiere disminución de las alusiones o ideas delirantes, igualmente lo tenemos en 1, pero sí deseamos que llegue a 5, deseamos que no presente alucinaciones ni ideas delirantes. Y en el caso de intervenciones de enfermería, pues les puse aquí como ejemplo el manejo de las alucinaciones. Hay que administrar los medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos prescritos siempre en los horarios y en la forma adecuada. Mantener el ambiente de seguridad, ya sabemos, en dado caso de que tengamos un paciente con riesgo de lesiones, lo que tenemos que hacer, evitar objetos con los que se pueda dañar, mantenerlo en un ambiente seguro, que no esté cerca de las ventanas, que no se guarde los medicamentos. Mantener una rutina coherente, o sea, para los pacientes es muy importante siempre llevar su rutina, las horas de desayuno, las horas de comida, las horas de medicamentos, las horas de esparcimiento, porque esto es parte de la terapia cognitivo-conductual y que le va a ayudar a llevar un buen proceso en su enfermedad. Vamos a fomentar una comunicación clara y abierta, expresarle al paciente que tiene siempre que manifestar, ya sea con nosotros o con la familia, el momento en que se siente incómodo, el momento en que sienta que algo no está funcionando bien. Esto es el periodo premórbido. En cuestión de psicología le llaman la etapa, se me fue de momento, pero es el momento en que el paciente empieza a reconocer qué síntomas lo pueden llevar a un estado psicótico. Entonces hay que fomentar al paciente que lo exprese a la familia en el momento que lo sienta y también a la familia fomentarla a que lo reconozca en el momento que vea que el paciente se está empezando a aislar, que el paciente deja de bañarse o que empieza a hablar de una manera inadecuada. Eso quiere decir que ya nos está previniendo que va a venir un brote. Entonces, evitar discutir con el paciente sobre la validez de las alucinaciones. Un paciente que presenta un periodo de alucinación nunca lo vamos a hacer cambiar de parecer porque para él lo que está viviendo es real. Entonces, no es bueno nosotros decirle, no, es que no está pasando esto porque lo vamos a alterar más y lo vamos a poner más ansioso. Registrar las conductas del paciente que indiquen que tiene alucinaciones. Vamos a controlar la luz natural y artificial y evitar los objetos que puedan ocasionar alguna lesión o heteroagresión hacia las demás personas. Entonces, es en general más o menos las intervenciones en el manejo de pacientes con esquizofrenia. Obviamente, como les mencionaba, podemos sacar muchos diagnósticos porque todo es de acuerdo a cada paciente. Entonces, les mencioné aquí en el caso de las alucinaciones porque es el diagnóstico que más permea en pacientes con esquizofrenia. Les voy a leer ya nada más como reflexión. Este es extracto de una carta del relato de una mamá de un paciente con esquizofrenia. Dice, no sé por qué me ha tocado a mí, pero me ha tocado. Se sufre mucho ver a un hijo así, silencio y llora. Y es que no hay una medicina que le cure. Ahora estoy mejor, pero he necesitado tratamiento yo también. Me daba un poco de vergüenza al principio que lo supieran los vecinos, la familia y los amigos. No sé por qué, por si le marginaban, aunque la verdad es que se marginaba él mismo. Ahora ya se han enterado y me da igual. Los que sufrimos somos nosotros. No sé por qué se produce esta enfermedad. Me dicen que puede ser heredada, pero nosotros no hemos tenido en la familia ninguna enfermedad de estas. Mis padres están bien, con los achaques porque tienen 80 años. Mis suegros están muertos. Mi suegra murió muy joven
y la verdad es que realmente no sabemos qué le pasó. Estuvo siempre mala del pulmón y mi suegro murió hace 8 años del corazón. Otras veces pienso que sí hemos sido nosotros los culpables. A lo mejor tenía que haberle llevado antes a un psicólogo, cuando era tímido de pequeño, o que no le hemos sabido tratar, y solloza. Entonces, este es la carta de una mamá de un paciente con esquizofrenia y me quise leérselos para que veamos precisamente todo el contexto de la enfermedad, ¿no? De lo que afecta en realidad a las familias. A veces, muchas veces vemos nada más la parte del paciente porque lo tenemos aquí, pero todo lo demás, lo que hay en el exterior, pues es muy caótico cuando no se lleva un tratamiento adecuado y eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario que quiera realizar, con todo gusto lo puede hacer. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Perdón que tome así la palabra. Ahorita la cedo para que ustedes hagan el diálogo con la compañera Metzeri, que siempre pues es tan gentil y nos apoya con estas actividades académicas y pues además su trabajo impecable en servicios clínicos, los que lleguen a pasar pues por el área donde ella está a cargo de la atención de los pacientes, pues ya la conocerán y verán su trabajo, y los que han pasado pues ya saben a qué me refiero. Tomé la palabra porque solo tuve unos minutos para estar al final de la charla, perdona, hubiera querido estar desde el principio. Se ve que estuvo muy interesante, qué cierre tan bueno con pues la vivencia como tal del familiar, ¿verdad? Y también tomé la palabra porque ya me tengo que retirar. Y quiero agradecer el apoyo que siempre nos das, que pues sabemos que cuentas con nosotros y para que te sigamos apoyando con gente por allá, pero que nosotros contamos contigo a la par para esas actividades. Muchas gracias. Entonces, y sabemos que el rato que estás aquí, 1 hora, el tiempo que estés, pues implica que al volver hay trabajo sí, ya ni me lo y organizar sí. muchas cosas que dejas de lado. Entonces es un esfuerzo que valoramos muchísimo, Metz. Muchas gracias, al contrario, gracias. Muy agradecida de estar aquí con ustedes. Y pues bueno, me tengo que retirar, pero bueno, ¿a quién le cedo el micrófono? A ver, no me voy hasta que alguien levante la mano y se lo pueda dejar. Y ya me tengo que ir, entonces a ver quién va a hablar. Una opinión, un comentario para la compañera, excelente, gracias. Dice, porque ya me tengo que ir. Gracias. ¿Cómo podemos orientar a la realidad sin invalidar como las alucinaciones? O sea, sin decirle es muy común eso, siempre lo preguntan. Obviamente no vamos a refutar lo que el paciente está padeciendo porque para él es real. Entonces lo podemos optar por eso, de externarle a nosotros. Sabemos que lo que tú estás pasando es real, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible porque eso no te esté perturbando. A lo mejor platicar con él, ¿qué sientes con eso que te está pasando? Puede decir, me siento ansioso, me siento enojado, tengo miedo. Ah, mira, cuando iniciemos tu tratamiento o si nos ayudas a darte un tratamiento, te va a ayudar a que esas sensaciones que estás pasando por ahorita se disminuyan o incluso desaparezcan. Y también, por otra parte, tratar de ubicarlo en la realidad. Por ejemplo, está teniendo una ilusión o alucinación, fomentarlo a que, a ver, escríbeme en este papel, en esta hoja, lo que estás sintiendo. O sea, ¿por qué? Porque el hecho de tener contacto con algo físico y real, de alguna manera puede modificar que vaya alejando ese tipo de pensamientos. Obviamente no es sencillo, va a necesitar forzosamente la medicación, pero de esa manera lo podemos ayudar. Tratar de entrar en ese rapport, como se dice, o sea, de expresarle, bueno, entiendo o trato de entender lo que estás sintiendo y a mí también me preocupa lo que estás sintiendo y me gustaría ayudarte a que no te sientas así. Y de esa manera a lo mejor podemos disminuir un poquito su ansiedad en el paciente. Justamente aclarando sobre una duda de mi compañera, yo tuve igual una usuaria, algún tratamiento, que tenía alucinaciones auditivas de tipo comando, donde pues la valoración de los signos vitales pues no era posible porque pues estas dichas alucinaciones decían es malo para ti, te van a lastimar, y aparte porque estaban en hipervigilancia, suspicaz y tal. Entonces, para orientarla a la realidad, lo que hacíamos era
hacer una línea de confianza, enseñarle que, por ejemplo, el baumanómetro y tal, no era malo. Se lo enseñábamos, por ejemplo, con un estudiante o quien está, mira, no te está haciendo nada, y así se creaba como que esa también vínculo de confianza y aparte se orientaba. Y también otro punto respecto a el apoyo familiar, dicha usuaria también pues tenía mala higiene, no estaba pegada al tratamiento, era irritable, poco tolerante y evidentemente tenía cuidadores de 24 horas que la acompañaba en ese entonces su madre, y pues se veía mucho el cansancio de esta persona. Bastante. Y lo que hacía también enfermería era orientar a la madre sobre dicho trastorno, dicho padecimiento, para que ella también entendiera que pues son la sintomatología, pero para que tampoco se sintiera sola, que viera también que hay un esfuerzo tanto de su familiar como de enfermería, como los demás, para que no se sintiera sola. Sí, desgraciadamente, como les mencionaba, bueno, volviendo a lo de las alucinaciones y que es difícil a veces que puedan dejarse hacer ciertos procedimientos, también hay que ver aquí hasta dónde, porque a lo mejor de tanto estar insistiendo la podemos angustiar más. Si hay un momento en que detectamos que de plano no se va a poder hacer, de momento lo podemos dejar, para no angustiar más a la paciente. Si lo convencemos, adelante, pero si no, hay que ver hasta dónde tampoco para no angustiarla más. Y en el caso de los familiares, sí es verdaderamente frustrante. No sé si alguno de ustedes ha tenido algún familiar enfermo que lo tenga que cuidar a pie de cama, pero es bastante desgastante. Y eso es por lo que se opta, por la información en general, tanto al paciente como a la familia, darle la opción a la familia de que en el momento que ve que ya no puede controlar al paciente, pues está el área de urgencias, ¿no? Para que venga, ya sea que le modifiquen el medicamento, se lo aumenten, se lo cambien, o definitivamente necesite internamiento. Por eso se opta precisamente por toda la información en general, tanto al paciente como a la familia, para que se sepan detectar a tiempo y la situación no llegue a mayores. Bueno, una pregunta. ¿Usted qué recomendaciones nos daría para el manejo de las ideas delirantes? Y bueno, acompañada de esto, cuando yo estaba leyendo un poco del tema, principalmente en la fase de la esquizofrenia de mantenimiento, se habla de que ya habrán pues remitido algunas ideas delirantes principalmente, pero que también pueden aparecer como ideas sobrevaloradas, y no terminé de entender este concepto o cómo se diferencian. ¿Sobrevaloradas? Sí. Puede ser que a lo mejor el paciente sienta que el tratamiento que está llevando a cabo no le va a dar los efectos esperados. Entonces, en caso de las ideas delirantes, volvemos a lo mismo, es igual como con las alucinaciones. Obviamente no se les va a quitar al 100% hasta que no haga efecto el medicamento. Entonces, mientras hace efecto el medicamento, pues lo único que tenemos es conductuar al paciente acerca de hay que averiguar qué tipo de ideas son las que está presentando, porque a lo mejor es muy diferente que tenga ideas delirantes acerca de, como les decía hace rato, que soy el Mesías y ese tipo de cosas, a que las ideas delirantes que tenga son acerca de hacerse daño o de hacerse daño a alguien más. Entonces, en base al tipo de ideas es el contexto que vamos a ir formando para beneficio del paciente. ¿De acuerdo? ¿Alguna opinión más? ¿Pregunta? Ok, chicos, pues yo les agradezco mucho su atención. Como siempre, pues los que ya han pasado por el servicio saben que pues si les puedo apoyar en algo, estoy yo para apoyarles. Y los que no han pasado, pues ya les tocará estar conmigo. No soy mala persona. De repente se me mete la loquera, pero... Entonces, con gusto yo ahí los espero en el servicio. Yo les agradezco mucho su atención. Y igualmente, nosotros no siempre tenemos la última palabra. Si alguien de ustedes, no nada más conmigo, algún ponente tienen información que a lo mejor no está bien o no se ha presentado, pues anímense, con todo gusto, siempre estamos receptivos a todo lo que nos puedan proporcionar también ustedes, ¿de acuerdo? Muchas gracias, chicos, por su atención.